Unas jornadas que se están desarrollando a lo largo de esta semana, organizadas precisamente por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos acompaña en primer lugar el coordinador de estas jornadas, Paco González. Buenas noches. Buenas noches. A quien acompaña José Luis Posadas, el presidente de la asociación. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Bueno, Cultura y Memoria 2019 es el título de estas memorias que, por otra parte, de estas jornadas no es la primera vez que se desarrollan en Palencia, ya se han convertido como en una tradición. Pues sí, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se constituyó en el año 2003, ha hecho, bueno, a lo largo del tiempo, diferentes jornadas al margen de lo que es las puras tareas de sumaciones, de investigación, y luego, pues hace 4 años ya se ha consolidado un ciclo en el que pretendemos, pues, divulgar, dar a conocer, reflexionar y pensar el tema de la memoria. Claro, es una forma de divulgar también, de informar, de que la gente conozca nuestro pasado, porque precisamente ese es un poco el objetivo con el que nació la asociación y con el que todavía perdura su trabajo, ¿no? La asociación desde el año de fundación que nos comentaba Paco ha ido evolucionando, porque en un principio era investigación y exhumación, o sea, era lo que ocupaba. Hay que tener en cuenta que es un trabajo voluntario, la gente tiene sus ocupaciones, limita muchísimo el desarrollo y el avance de los trabajos, pero bueno, poco a poco vamos ampliando con nueva gente que entra dentro de la asociación, como es el caso de Paco, que ya lleva unos años como coordinador de todas estas jornadas. Hemos incorporado también a José Antonio, que es un profesor de universidad también, que es historiador y se está ocupando de todo el tema de las fosas de exhumación y demás, porque nos tenemos que repartir el trabajo como buenamente podemos para llegar a los fines para lo que se creó la asociación. Claro, porque esto lo hacen al final con mucha voluntad Sí, sí, y poco dinero. Sí, ahora hemos tenido la suerte de que en Castilla y León, en el año 2018, a finales de 2018, se lanzó un decreto y en el cual, bueno, pues se va avanzando poquito a poco, unas ayudas económicas que vamos teniendo para corregir las deficiencias económicas y de funcionamiento que veníamos arrastrando de atrás, porque teníamos paralizado prácticamente todos los programas, y a partir de ahí pues vamos a empezar a trabajar, y por eso podemos desarrollar nuevos proyectos, podemos embarcarnos en otras empresas que hasta ahora nos era imposible tener, porque sí cuentas con la buena voluntad y el apoyo de las personas voluntarias, pero en todos los proyectos se necesitan recursos, que es lo más importante y lo más difícil es de conseguir, porque ni las administraciones hacían caso omiso. Tenemos el ejemplo que de una de las exhumaciones vino dinero de Suecia, de unos electricistas, para hacer una exhumación en España, que no sé cómo algún político o a los políticos no se les cae la cara de vergüenza que venga dinero del extranjero para intentar solventar o apoyar un problema que tenemos en España pues desde el año 36, que empezó la guerra civil y el franquismo, hasta el año 75, y todavía hoy día que estamos sufriendo una lastra de toda esa historia oculta, tapada, de archivos desconocidos que tienen que salir a la luz y esclarecer todo lo que ocurrió durante esa época tan oscura y negra en España. Claro, precisamente en estas jornadas, la primera, protagonizada por Sánchez Albornoz, se hablaba de esa exhumación de Franco como un comienzo, no sé si para, de alguna manera, congraciarse con todos los represaliados de la guerra civil, sobre todo con todos aquellos que permanecen todavía en las cunetas. Por supuesto, Nicolás Sánchez Albornoz, pues a partir de la exhumación, ha planteado pues que esto es un comienzo de un montón de tareas y de labores que hay que llevar a cabo, aunque estuvo en parte la conferencia centrada en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, y bueno, allí pues hay un montón de historias que abordar, el tema pues de 13.000 a 14.000 restos de republicanos que forzadamente se llevaron, se enterraron allí forzadamente. Y bueno, pues hay una polémica tremenda, todavía se está discutiendo sobre el tema de qué hacer con ese mausoleo de Franco, qué hacer con ese edificio. Unos hablan de resignificación del espacio, otros hablan de eliminarlo, de crear llevar los restos a un cementerio. Bueno, está el tema pues en un comienzo y viendo pues todas las posibilidades que evidentemente tendremos que avanzar, eso porque ya de por sí es triste que después de tanto tiempo pues que un dictador que tenía su mausoleo en plena democracia pues que haya estado ahí enterrado, y esto de esta manera vergonzante. Claro, porque precisamente el tema de las cunetas es lo que
quizás más propicia la aparición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, precisamente porque para recuperar esos cuerpos hay que contar con los testimonios de los vecinos de las zonas y cada vez son más mayores, cada vez cuesta más encontrarles y de hecho muchas veces incluso no tienen muy claro o no recuerdan bien los lugares donde se podría buscar los restos de o bien sus antepasados o bien de sus vecinos. En cuanto a exhumaciones tenemos problemas importantes. Uno, porque la gente va desapareciendo, el tiempo va en contra nuestra. Dos, la geografía, va variando los campos, van variando las situaciones, la mano del hombre, los trabajos de fomento, de ensanchar, de cambiar, las concentraciones parcelarias, todo esto corre en contra de la memoria histórica. Y ese era uno de los problemas más importantes que tenemos, porque antes, hace unos años, pues podías hablar con las personas mayores de los pueblos y ellos te comentaban y te decían algo, pero ahora ya, como ya no son los que vivieron aquello, sino que es a través de oral, so pena de que el gobierno se atreva a sacar toda la documentación que está escondida en los archivos, tanto militares como de la Guardia Civil, de atestados y demás, se puede recuperar bastante a través de toda esa información. Entonces todo eso se pierde. Se pierde. Ahora hemos tenido en Villaconancio unas catas infructuosas porque había bastantes criterios de dónde se podían encontrar en los restos de esas personas. El caso de Ubaldina y otra maestra también que estamos detrás de ello, y entonces incluso uno de ellos era hijo de un pastor que conocía muy bien la zona, pero era su padre el que lo conocía. Él lo recibió de su padre, y aquí está y aquí no están. Entonces, todo eso va en contra. Y luego volvemos al problema, digo, gordo o más importante, que la Administración muy poco hace por la memoria histórica. Bueno, estas jornadas vienen a suplir un poco esa parte. Ha sido protagonista precisamente hoy la figura de Marcelino Camacho. No sé si como un ejemplo a seguir o como una figura que fue relevante precisamente para hacer ese cambio, ¿no?, de la dictadura a la democracia. Bueno, Marcelino Camacho es una persona que se incorpora al sindicalismo, a la histórica Unión General de Trabajadores de la época de la República, el sindicato ferroviario del momento, y es un hombre pues, que vivió toda la guerra, la posguerra, sufrió la cárcel, fue el creador de Comisiones Obreras, que fue un sindicato que en su momento pues, tuvo casi hasta 2 millones de afiliados ya en la democracia, y es un hombre pues, que se caracterizó, bueno, porque también fue diputado en la primera legislatura en el Congreso de los Diputados, y se caracterizó por su reivindicación de la amnistía, de la reivindicación de la reconciliación, y fue un firme defensor de los derechos civiles, sociales y laborales de la población. Entonces, una persona que ha vivido un periodo muy significativo de la historia de España y en el que su memoria y esto, que es la memoria de este país, pues queda muy bien reflejada. Recientemente, hace poco tiempo, los hijos de Marcelino Camacho han donado sus archivos al Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca, porque aportan mucho para investigar en la historia de nuestro país. Bueno, esto es lo que ya se ha visto en las jornadas. Lo que está por venir es la visita mañana mismo de Cristina Almeida, en este caso para hablar de igualdad, o más bien de desigualdad. Bueno, va a hablar Cristina, pues va a hablar de las mujeres durante la situación de las mujeres durante el franquismo. Puede también hablar de las mujeres en la actualidad, porque es una persona que al margen de su vida como abogada laboralista, pues está incorporado en los primeros momentos del movimiento feminista de España y ha participado, bueno, incluso a nivel internacional en conferencias en otros países, y bueno, pues es interesante reflexionar sobre cómo estaban qué derechos tenían las mujeres durante el periodo franquista, y luego, bueno, verlo un poco también desde el punto de vista del momento que vivimos, de las reivindicaciones que hay y del gran giro que existe en el mundo de la mujer. Esa perspectiva seguro que ayuda a valorar más los éxitos logrados hasta el momento. Eso será mañana en la Biblioteca Pública a partir de las 7:30. Seguimos avanzando en las jornadas porque el jueves se presenta una publicación, La alargada sombra del franquismo, naturaleza, mecanismos de pervivencia y huellas de la dictadura. Vienen los autores y es precisamente quizás una forma de tener muy presente esa memoria de la que hablaba antes José Luis, ¿no? Esa historia que quizás se desconoce. Es que claro, es que hablamos memoria histórica genéricamente y lo primero que se nos viene a la mente son exhumaciones, fusilados, asesinatos y tal. Pero claro,
detrás de un hombre en una cuneta hay una historia en su casa. Una historia en su casa que ocupa una mujer y una familia. Hasta ahora o hasta no hace mucho no se lo tenía olvidado, pero sí se desconocía, no se había trabajado en ese tema. Por ejemplo, Cristina Almeida cuando venga, creemos que ahonde en ese tema. Los historiadores también ya se están ocupando de qué ocurría en las casas de los asesinados. Entonces, son nuevas directrices y nuevas líneas de investigación para conocer, volvemos a lo mismo, y a enriquecer la memoria histórica, porque hasta ahora muy poco se ha hablado de las mujeres de la guerra, muy poco se ha hablado de los hijos de los represaliados, única y exclusivamente, prácticamente hasta ahora, conocemos los que salieron hacia el extranjero, tanto Sudamérica como Rusia, Inglaterra, Francia, y los represaliados que salieron. Pero los que se quedaron en España y las familias que quedaron huérfanas en España, ¿cómo sobrevivieron? Hubo familias que se les cortó la economía con la famosa ley de responsabilidades civiles, que el que estaba condenado le esquilmaron todos los bienes que podía tener, toda la fuente de ingresos que podían tener, recursos, bien podía ser la forma de subsistir, el famoso cochino, las gallinas y el majuelo, todo eso desapareció de las familias, provocó mucha inmigración hacia las capitales, una forma de esconder su identidad para que no fueran detrás de ellos constantemente. Entonces, todo eso también forma parte de la memoria histórica y de lo que realmente se conoce muy poco, y hay que también ahondar un poco, que también aquello fue una miseria y fue una desgracia bastante grande para quien tuvieron que sufrirlo. Bueno, y se cierra el ciclo de estas jornadas con la conferencia de Almudena García Rubio, que es precisamente una de las responsables de labores de cata y de exhumación de cuerpos de víctimas de la represión franquista, y de hecho, por ejemplo, lo hemos visto en la Calcavilla recientemente en el homenaje que se hacía a la madre del niño del sonajero, ¿no? Que ella era una de las responsables de esos trabajos. Es una visión quizá más técnica, más profesional de lo que tiene que ver con esos trabajos, aunque sin olvidar el lado humano, claro. Por supuesto. Almudena García Rubio va a presentar una publicación que ha editado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Dónde está mi padre?, se titula. Y lo que recoge esta publicación pues son los trabajos que se han realizado en el Parque de la Calcavilla, en el antiguo cementerio, en las dos excavaciones que se han realizado en diferentes fechas y en las que ha participado Almudena, la autora de este texto. Yo creo que va a ser una exposición muy interesante porque se da a conocer al gran público pues, lo que es el tema de la antropología forense, de cómo se aborda el tema de una exhumación, el tema de la investigación, los archivos, los relatos orales y después pues todos los procesos técnicos de obtención del ADN, de cruzar datos y esto para poder identificar a las víctimas. Por otra parte, también aborda no solamente el capítulo de la arqueología forense, sino que está la parte de la arqueología funeraria, lo que es el tema cultural, el tema del duelo, el tema de los familiares, el sentido de esos espacios y que conlleva pues, bueno, una reflexión moral y ética importantísima. Claro, esto será, como decíamos, el viernes a las 7:30 en la Biblioteca Pública, en la misma hora y el mismo lugar que el resto de conferencias que se van a desarrollar a lo largo de la semana. Esperemos que sean muchos los palentinos que se acerquen por allí y, sobre todo, que sean muchos los conocimientos que allí se ofrezca a todo tipo de público. Paco, José Luis, muchas gracias a los dos por haber venido y por ese trabajo que realizan desde la asociación y también organizando este tipo de eventos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Invitar a todos los palentinos a que asistan estos días, y algo de información y algo de historia sí que se aprenderá, creo yo.